empresarios de acá. Vamos a un espacio que nos presenta Mazars y de enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, el diálogo hoy es con Ricardo Reilly, director de Cabaña La Alborada, y estábamos hablando un poco a propósito de todo lo que hace al sector, ¿no? En este caso, una puntualización muy interesante en lo que respecta a las empresas agropecuarias hoy, a la continuidad allí familiar de estas empresas. Pero ahora es interesante saber, y es lo que nos presenta Mazars, un poco a propósito de cómo está el sector hoy inserto en lo que es, bueno, el agro. Sabemos que está con dificultades. Un dato interesante, reciente, para poder incorporarnos en estos asuntos es que el Departamento de Economía Agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay estima en 1.084 millones de dólares las pérdidas por la sequía sufrida durante el verano pasado. Estas cifras son actualizadas a junio y contrastan un poco con las evaluaciones de gobierno allí, que solo se han mencionado las pérdidas por la soja, un poco allí, digamos, por la experiencia y demás. ¿Qué opinión le merece todo esto, la actualidad del agro hoy? Bueno, tocaste muchas cosas juntas. La realidad del sector no escapa a lo que es la realidad del sector privado en general en Uruguay. Es decir, es una problemática que es bastante común, con siempre la diferencia que tiene el sector agropecuario, que tiene que las variables son cada vez, es decir, si uno lo compara con otros rubros, muchas veces bueno, hay variables que obviamente no se manejan, entre ellas, tú estabas mencionando pérdidas, están asociadas directamente en muchos casos a lo que es el clima, y en Uruguay, que es un país exportador, obviamente a lo que son los mercados. Eso sabemos que son cosas que son incontrolables, ingobernables, se pueden paliar de alguna manera, pero es algo a lo que está expuesto el sector. La situación en realidad es complicada por diversas razones. Seguramente son temas que también están muy trillados y muy conversados. Están en la agenda. Digo, yo ponerme a hablar acá de los costos que tiene el Uruguay y de los problemas enormes que hay para competir, quizás sería un poco redundante, por más que después lo podemos profundizar un poco más. Pero respecto al dato, sí, el dato que maneja la Asociación Rural, yo tengo entendido que ese dato es el último dato que ha sacado la Asociación Rural, el Departamento de Estudios Agroeconómicos. Seguramente ya esté tomando las pérdidas ya con la cosecha finalizada, o sea que con todos los problemas que hubieron además en la cosecha, después digo, no solo el déficit hídrico durante el verano, sino después lo que fue el problema de los excesos hídricos durante las etapas finales del cultivo, en donde también dificultó mucho cosechar lo poco que había para cosechar. Entonces, todo eso además después trae costos de secado, trae problemas con los granos, bueno, en fin, no voy a ahondar en todo eso. El problema es que los datos que pasa el gobierno, yo creo que no ayudan, porque en realidad, y es lógico o no, pero digo que el gobierno pretenda no dar señales negativas. Yo no voy a pretender que el gobierno dé señales negativas, pero tratar de distorsionar la realidad a través de datos que no son reales, porque además incluso las pérdidas que se analizan desde economía, no sé de dónde las sacaron y realmente están totalmente subestimadas, ¿no? Pero en realidad la pérdida es mucho más que esos 1.000 millones, porque ahí hay que tener en cuenta que se está tomando básicamente, digo, los parámetros tangibles o medibles, vamos a decir cuantificables, que están dentro de lo que es directamente la pérdida por cosecha, lo que puede ser la pérdida... Pasturas, o incluso también creo que está teniendo en cuenta kilos, en el caso de la ganadería, kilos. No tengo ahora los parámetros de cómo fueron exactamente calculados, pero los conozco porque me tocó calcularlos cuando estuve en la Asociación Rural de presidente. Me tocó casualmente un año de sequía y otro año complejo por exceso hídrico durante lo que fue la cosecha de soja. O sea que pasé por las dos cosas y realizamos los mismos estudios con parámetros que son medibles, cuantificables, y que en realidad, ¿qué pasa? No tienen en cuenta el efecto multiplicador, porque digo, esto es directamente lo que realmente se pierde vamos a decir, en volumen, llamémosle así, ponderado por el precio. Ahora, cuando uno analiza todos los efectos de difusión y multiplicación que tiene el agronegocio en la vida del país, esto es muchísimo más grave y es intangible. Es decir, ¿cuándo se empieza a visualizar? Y bueno, cuando empezamos a ver las pérdidas de puestos de trabajo formidables que hay en todo el país, cuando empezamos a ver
que se empieza a frenar el comercio en el interior del país. Un gran despegue que tuvo todo el sector comercial en el interior, los fletes, el transporte, los talleres, los almacenes rurales, los almacenes, es decir, hay toda una dinámica que obviamente no está cuantificada ni en las cifras que pasa el gobierno y obviamente tampoco en las cifras que pasa la Asociación Rural, porque reitero, son muy difíciles de cuantificar. Eso ya cuando sale, que es muchas veces lo que uno trata de explicar, cuando trata de explicarle a las autoridades o a quienes gobiernan, que esas medidas que se toman, que parece que muchas veces cuando se decide subir un impuesto o hacer todas esas cosas que han hecho, en su momento cuando se subió la contribución inmobiliaria, cuando se encajaron impuestos ciegos y fijos a la tierra, nosotros le veníamos diciendo, mire que esto va a repercutir. Y es lo que está pasando hoy, todo eso está repercutiendo porque no hay dinero. Es decir, el sector agropecuario se quedó sin rentabilidad. Eso es lo que está pasando hoy. Y eso está pegando directamente en las fuentes laborales, directas vinculadas al sector agropecuario, pero también está pegando en lo que son todos los efectos colaterales que tiene el agronegocio en la vida del país por los efectos multiplicadores, aquello que también siempre lo mencionamos, del dólar que se multiplica por 6. Bueno, eso hoy es lo que está pasando y es lo que estamos viendo. ¿Qué pasa? El efecto tiene un delay en realidad, es decir, cuando llega a Montevideo en este caso, porque cuesta un poquito más en llegar, pero termina llegando. ¿Cuesta entender al agro? Sí, yo no sé si entender, es decir, siempre está, a mí cuando estuvimos en la rural, incluso trabajamos mucho en comunicación y la Asociación Rural sí lo sigue haciendo y en su momento también en presidencias anteriores se trabajó, siempre estaba ese tema de que incluso el Ministerio de Ganadería hace algún énfasis en lo que es la conciencia agropecuaria. Está bien, digo, uno puede hacer muchas cosas para tratar de hacer que los mensajes lleguen, pero también tiene que haber un esfuerzo por parte de quienes reciben y sobre todo uno lo ve, yo no pretendo que gente de pronto, mucha gente no tenga por qué estar informada de todo, pero gente que toma las decisiones de gobierno tendría que tener una información muchísimo más clara, que yo la veo, porque además hoy uno incluso en las discusiones que muchas veces se dan públicamente a través de lo que son redes sociales, uno ve muchas veces opinar gente con un total y formidable desconocimiento de la realidad agropecuaria, pero gente que está en los lugares donde se toman las decisiones. Entonces, ¿hay ignorancia a nivel, digamos, de autoridades en cuanto a la agro? Yo no quiero generalizar y no puedo decir que hay ignorancia. Hay diversas razones. Yo creo que hay desconocimiento, lo cual eso sería grave también en el sentido de que habría que hacer un esfuerzo por informarse. Estamos hablando del principal ingreso de divisas del país, por decir, ¿no? Entonces, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Y si le sumamos los efectos multiplicadores que tiene el agronegocio, como decía hoy, es mucho más. Y detrás de eso está el empleo, detrás de eso está el trabajo de las familias. Y después hay una barrera que es ideológica, que lamentablemente muchas veces se actúa con falta de pragmatismo, en donde uno puede hacer lo posible desde el lugar en que uno está para mostrar números y para mostrar datos y cosas, y muchas veces predecir cosas que van a ocurrir, que es lo que está pasando hoy, y bueno, que muchas veces no sean tenidas en cuenta por razones ideológicas. Ahora, son válidas, sí, todos tenemos ideología, pero lo que pasa es que en el caso de las decisiones de gobierno hay que tomarlas con pragmatismo, con sensatez y mirar hacia dónde van las cosas, mirar hacia dónde va el mundo. Podríamos hablar horas de todo este tema, porque podríamos hablar del comercio exterior, desde lo que son los tratados de comercio hasta lo que son los costos internos y la forma en que hay que grabar o no grabar a distintos sectores. Entonces es un tema que es extremadamente amplio. Pero lo que sí digo que hay una responsabilidad quizá de quienes estamos en el sector de comunicar mejor, pero también hay del otro lado una falta, vamos a decir, o aquello que puede y debe rendir más, una falta de esfuerzo por tratar de informarse mejor, reitero, del principal sector como ingreso de divisas y generación de fuentes laborales en Uruguay, ¿verdad? Ricardo, para ya ir finalizando este bloque, cuando Tabaré Aguerre era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, cargo que coincidió cuando usted estaba en la presidencia de la ARU, Tabaré Aguerre dijo, tenemos que encontrar el equilibrio entre los que no reconocen el agro y quienes dicen que es lo único importante. ¿Ese equilibrio se puede encontrar? Sí, es decir... hoy, en una situación y en un panorama como lo está planteando... Los equilibrios en la vida son es lo más difícil de lograr. Yo hoy hablaba de la empresa familiar y bueno, el equilibrio es el ideal, obviamente en todos los ámbitos de la vida, es difícil de encontrar.
yo, lejos de decir de que el sector agropecuario es el único sector, o sea, porque no es así. Yo siempre digo que acá está agro, industria, comercio, servicios, trabajo, o sea, está todo atado, está todo enrabado, y con que no funcione una de esas patas, el país no va a funcionar, porque ningún país puede funcionar, y menos pensando que únicamente hay un sector. Yo en ningún lado he escuchado que este es el único sector. Ahora, tampoco podemos dejar de ver que es un sector extremadamente relevante. Cuando hablamos de industria, más del 60% de las industrias del país están vinculadas al agro, son agroindustrias. Y el comercio, cuando hablamos del comercio, gran parte del comercio está directamente ligado al consumo, que muchas veces viene enrabado con los efectos de difusión que estamos hablando, que tiene el agronegocio en Montevideo, pero que lo tiene sin lugar a duda en los rincones más remotos del Uruguay. Y después, como decía hoy también, uno lo que ve, después de, incluso lo dije en algún momento, están algunos que hacen el esfuerzo por informarse y hay otros que directamente no quieren ver la realidad del sector, o no quieren ver, vamos a decir, no quieren entrar en lo que puede ser o estudiar más a fondo lo que es el sector, porque tampoco les interesa y tienen razones ideológicas para hacerlo. O sea que hay de los dos. Están aquellos que se quieren informar, están quienes quieren informar, y por otro lado también sabemos que hay gente que directamente, hay cosas que no las quiere ver y no las va a ver, y las va a ver, o mejor dicho, las va a ver a su manera. ¿Estamos en una especie de grieta, por así decirlo? No, ¿Se miran con recelos unos a los otros? No, yo no hablaría de grieta, de lo que puede ser el campo. Yo creo que hay una grieta, que es un tema mucho más profundo, que es una grieta social enorme. Que eso acá se habla del campo y la ciudad, no, eso puede haber una grieta, sí, entre el campo y la ciudad, pero yo creo que hay una grieta social que creo que es uno de los peores legados que van a dejar estos gobiernos, llamémosle de izquierda, que es realmente una fractura social que va a ser muy difícil de revertir, ¿no? Bien, bueno, sin duda que el tema da para mucho más y vamos a ampliar en el tercer bloque de Empresarios. Acá se queda para el final, ¿no? Bien, el diálogo hoy es con Ricardo Reilly, director de Cabaña La Alborada. Vamos a una pausa, la última de Empresarios de acá, y enseguida regresamos.